Shalom Aleichem, bienvenidos, buena semana. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¿Cómo pasaron las fiestas? Hay muchos que no los veo desde hace tiempo, algunos amigos nuevos. Siempre es lindo recibir gente nueva, siempre es bueno ver a los amigos que uno conoce. Estamos hoy con nuestra perashá de la semana y muchas de las enseñanzas que vamos a impartir hoy son provenientes de el libro que se llama Torat Haim, Torah de la vida, y de ahí el nombre de este curso que hemos comenzado este año, que viene a nosotros para bien. Vamos a, como siempre, ponerse de acá antes de comenzar nuestra clase. Siempre hay que tener a mano una pushke, una alcancía que tenga acá. La acá, salvo de la muerte, vean la acá que trae la redención. Y el sonido, dice el Baal Shem Tov, el sonido de la push que rompe todas las clipot. Y también Lejaim, por la salud de todos ustedes, por la salud de todo el mundo, queremos dedicar esta clase a la memoria del gran rabino Obadia Yosef, alaba Shalom, que hoy se fue de este mundo, hoy dejó físicamente este mundo, se encuentra allí ahora con los tzadikim, a la espera de la llegada del Mashiach, aunque todos aquellos que están durmiendo en el polvo se levantarán y cantaremos todos juntos nuevamente. Parashat Lech Lecha, le dijo Dios a Abraham,
vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. En hebreo, vamos a leerlo todos juntos. Estamos leyendo el verso 1 del capítulo 12 del libro de Bereshit. Vayomer Hashem. Cuando estamos estudiando, no se dice el nombre de Dios. Vayomer Avaya o Vayomer Hashem el Abraham. Lech lecha me'artzecha umimoladetcha umebeit avija el haaretz asher areka. Entonces, dice, y dijo Avaya a Abraham. Ustedes saben que el nombre Abraham que nosotros conocemos tiene una hey en el medio. Abraham. Pero aquí todavía no había recibido esa hey extra. Entonces todavía se llamaba Abraham. Abraham, en hebreo, dicen los sabios que tiene distintos significados. La primera parte, Aleph Bet, es padre, y Ram quiere decir enorme, mucho, grande. Entonces, Abraham significa que es el padre de muchos pueblos. Pero para eso primero tenía que hacer todo un proceso. Y entonces nos cuenta la Torah escrita, nos dice, Lech lecha, ve por ti. Lech lecha es una expresión que también tiene una profecía dentro suyo, porque justamente va a llegar a su comprensión, a la rectificación al final de esta perashá, a la edad de 100 años. Ustedes ven aquí Lech lecha, como comienza la perashá, alude a lo que va a pasar al final de la perashá, cuando Abraham vino, se circuncida a la edad de 100 años, y justamente el Lech lecha tiene que matar 100, 30, 20, 30, 20, 100. Pero para llegar a eso todavía falta mucho. Primero tiene que salir de su tierra. ¿Cuál era la tierra de Abraham? ¿Alguien sabe dónde era? Ur Kasdim. Ur Kasdim era un lugar que para ustedes puede ser un poco lejos, un lugar bastante alejado, más cercano a las leyendas y a las noticias de la televisión, pero que hoy es la tierra de Irak. No está acá. No, ahí no se puede buscar. Ur Kasdim era un lugar que estaba del otro lado del Éufrates, y cuando él cruzó Abar quiere decir cruzar de un lado al otro, y de ahí viene la palabra hebreo. Abraham Aibri, Abraham el que cruzó, el que salió del otro lado físicamente y psicológicamente, espiritualmente también. Cruzó esa barrera que separa espiritualmente a aquellos que están alejados de Dios, que están conectados a la idolatría, y a pesar de que aquí en la Torah no lo cuenta específicamente, en el Midrash cuenta que antes de esta orden, justamente Dios lo había elegido porque él había pasado una primera prueba muy importante. Él cuando era pequeño, hay algunos midrashim que dicen que tenía 3 años, otros que tenía más, que era mayor,
Sea como sea, un día fue y destruyó las estatuas de su padre, que era un famoso fabricante de ídolos, y cuando las destruyó le dejó solamente dejó al más grande de todos y le puso una estatua en la mano. Y cuando el padre vio lo que había hecho, le dijo, ¿por qué hiciste esto? Entonces él dijo, no, no fui yo, fue ese que está ahí. Y le dijo, ¿cómo si es una estatua? ¿Cómo va a romper las otras estatuas? Entonces le dice, vos, si es una estatua que no puede siquiera moverse, entonces vos vas y le pedís a él que te dé todo lo que necesitas, le rezás a él. Y eso mereció la reprimenda y la reprobación de su padre y de todos los demás, a tal punto que en esa época que reinaba el rey Nimrod, como cuenta la canción que siempre recordamos, cuando el rey Nimrod del campo salía, decretaron que iba a morir quemado en el horno, y entonces él decidió que prefería morir antes de que seguir idolatrando. Fue tirado al horno y sobrevivió. Dios lo protegió, hizo un milagro. Esa fue la primera prueba que pasó. Y de ahí que una de las tres cosas por las cuales el judío tiene que dar la vida y no transgredir es la idolatría. Entonces, gracias a esa prueba, él fue elegido y Dios lo mandó en una misión. Fue el primer judío y esta para allá comienza con este verso que es la primer mitzvah que Dios le dio al primer judío, Abraham. Abraham se convirtió en el primer judío por el propio mérito. Entonces, como recién acaban de decir, alguien que se llama Miflechet. ¿Quién es Miflechet? Fernando, ¿cómo estás, Fernando? Bienvenido. Ángel me pregunta si tiene algo que ver pasado con hebreo en su raíz hebrea. Abar, la abor. Sí, el verbo abar es algo que pasó también. Pasar el río tiene el mismo intención. El tiempo pasado. Entonces, como decía nuestro amigo Fernando, lo primero que Dios le dijo que salga de su tierra, la tierra Eretz, que se llama Eretz porque hace la razón, la voluntad de Dios, y que como también en la persona representa el deseo, las voluntades inconscientes, aquellos impulsos innatos que vienen desde de adentro de la persona, tiene que salir de ellos, hacer una segunda naturaleza espiritual. También Mimoladetja, de tu patria, del lugar de nacimiento. ¿Qué diferencia hay entre la tierra y la patria? La tierra es el lugar físico, la patria es el país, es el conjunto de costumbres, la gente, la forma en que se maneja un país. Y con respecto a la persona, en tanto país, en tanto
patria, son todas las conductas, todo lo que una persona aprende, todo lo que uno hereda. Y por fin, mi Beit Avija, de la casa de tu padre. La casa de tu padre entonces son aquellas cosas que te enseñaron tus padres, no solamente las costumbres innatas, las conductas innatas de la persona, sino también aquellas cosas que te enseñaron tus padres, por ejemplo, la idolatría. La idolatría, por supuesto, no es algo innato en la persona, sino que es algo que se adquiere. La idolatría es aquella incapacidad de ver la verdad, de ver al verdadero creador de todo. Y le dice que vaya a la Aretz Asher Areka, que vaya a la tierra que te voy a mostrar. Entonces tiene que cambiar su voluntad, como decíamos recién, y ir a una nueva voluntad. Recrear todo, no solamente su parte exterior, su pensamiento, su habla y su acción, sino que también tiene que cambiar todos sus impulsos internos, todos sus deseos inconscientes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Anulando su propia voluntad y yendo donde Dios lo hace, lo mandó a ir. Entonces, uno a veces se pregunta cómo puede hacer para cambiar su forma de ser, para cambiar sus conductas. Y la forma principal es tener un objetivo nuevo hacia dónde dirigirse, un objetivo más elevado, algo superior, plantearse, salir de las costumbres infantiles, de las costumbres inmaduras que uno pueda tener, y plantearse objetivos más elevados. ¿Y dónde hay objetivos más elevados sino en la Torá? Entonces, la Torá es la palabra de Dios y esa es la guía hacia la cual nosotros tenemos que ir. Entonces, si nosotros lo pensamos y lo sentimos y lo hablamos, no es suficiente, tenemos que tomar nuestro ser y trasladarnos, cruzar el Éufrates, que el Nahar Pras, que es lo que es más difícil. Y cuando uno lo cruza, entonces llega a esa tierra que Dios te va a mostrar. Entonces, nuevamente, es algo que nosotros a veces no sabemos a dónde nos lleva Dios. Pero tenemos que saber que allí donde nos lleva, ese es el mejor lugar a donde podemos ir. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice Rashi ahora. Rashi nos dice, Lech Lecha, ve para tu propio beneficio, para tu bien. Y allí te voy a hacer un pueblo grande. ¿Por qué? Porque acá no vas a poder tener hijos. Acá sos como estéril. La tierra también representa la fertilidad. Representa el agua cuando moja la tierra, la hace fértil. Entonces, esa tierra, ahí al lado del Éufrates, era un lugar donde él no iba a poder conectarse de tal manera con su esposa para tener hijos. Eso es algo que también le pasó a Isaac, y lo vamos a ver más adelante cuando leamos acerca de la última prueba que pasó a Abraham, que es la que da de Isaac. De todas maneras, dice el Midrash que Dios le dice que se vaya de ahí porque ahí no te puedo hacer un pueblo grande, un pueblo nuevo. Y además, no solamente por eso tenés que irte, dice Beot, Sheodía
Tibeja Baolam. Y también para que te hagas famoso, para que vos allí donde vas a ir, todos van a conocer cuál es tu verdadera naturaleza en el mundo. No solamente los demás, sino vos mismo vas a saber quién sos. Eso explica la palabra Lech Lecha, el Rashi. Con respecto a la palabra Meartzeja, de tu tierra, está escrito que en realidad él había ido a Harán. Él había nacido en Ur-Kasdim y fue hasta Harán con su padre y con su familia. Entonces dice, ¿acaso no se había ido de allí y fue a Harán? Pero Dios le dice, no es suficiente, todavía no has pasado el río, tenés que alejarte más todavía de ese lugar y sal de la casa de tu padre. Todavía estaba con la familia, entonces para poder alejarse de la familia, salir de mi Beita Vija y salir completamente de lo que él era antes, tenía que alejarse más todavía. ¿A dónde tenía que ir? Dice Rashi, a la Aretz Asher Areka, a la tierra que te voy a mostrar. Dice Rashi que no le reveló cuál era la tierra donde tenía que ir en ese momento, para que él la vaya imaginando, para que la vaya amando desde antes, imaginándose cuál es la tierra, y también para congraciarse, para tener gracia a los ojos de Dios, para que Dios lo ame. ¿Por qué? Porque si él va a ciegas, está demostrando su fe en Dios. Entonces dice Rashi, para darle una recompensa por cada una de las Kol Dibur Bedibur. O sea, cada vez que Dios le va a decir, ahora voy para allí y ahora voy para allá, cada una de esas cosas, cada una de esas órdenes, le va a dar una recompensa individual. Y de él va a salir, dice Rashi, como está escrito más adelante en la Perashat, en Bereshit capítulo 22, verso 2, cuando hace justamente el sacrificio de Isaac, dice, por ejemplo, una de las cosas que le va a mostrar es la montaña donde tiene que ir. También le dice, ve y te voy a llevar y vas a ir a la montaña que te voy a mostrar. Y allí le dice a tu hijo único, a ese que amas, a Isaac, por ejemplo, es una de las motivos por los cuales no le dice a dónde tiene que ir. Y también en ese mismo verso dice, a uno de esos montes que yo te voy a decir. Y entonces, allí te voy a hacer un pueblo grande, como dice el segundo verso, a continuación de este primero, el segundo verso dice, Be'eseja Goy Gadol, Be'arejeja, Be'agadla, Shimeja, Be'ye, Braja. Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y te haré grande, y serás una bendición. Entonces, no solamente que va a ser bueno para él, sino que él también, además de recibir bendición, además él va a ser una bendición para los demás. Todos los pueblos del mundo se van a bendecir en él.
Vamos a escuchar una pequeña melodía y a continuación les voy a relatar parte de una meditación de Rab Ginsburg acerca de eso que acabamos de escuchar. Fue hecha hace muchos años, pero van a ver qué vigente que está hoy en día. Muy bien. Entonces, estamos en esta perashá de la semana Lech Lecha, donde Dios le ordena a Abraham Avinu, Abraham, no Abraham, la primera mitzvah, al primer judío. Abraham nació en la generación número 20 desde Adán Rishon. Si ustedes leen en la Torá van a contar que desde Adán Rishon hasta Abraham Avinu hubo 20 generaciones. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Hashem no creó desde un principio a los judíos en el mundo? ¿Por qué esperó 20 generaciones? Aunque Hashem ya lo había planeado desde un principio. Sabemos que Dios escribió la Torá 2000 años antes, y allí ya había escrito todo esto. Dios ya escribió la historia de todas las generaciones. Pero sobre todo esto que estamos relatando ahora, todo lo que está escrito en la Torá, todo esto ya Dios lo había planeado. Por supuesto, Él planeó todo lo que iba a pasar hasta el final de los tiempos, y nos dio a nosotros el libre albedrío para participar de ese emprendimiento que Él quería hacer. Entonces, allí también está escrito que Adán Rishon iba a pecar, y que todas las generaciones iban a pecar y iba a tener un diluvio para eliminar toda la impureza, como vimos en la perashá anterior de Noah. Y también está escrito que iba a llegar Abraham recién en la generación número 20. Entonces hubo 19 generaciones sin judíos en el mundo. ¿Qué es lo primero que podemos aprender de esto? Es que el judío tiene que trabajar sobre el mundo, sobre la realidad material en que Dios lo puso. Y que por cierto no es una realidad perfecta, al contrario,
durante esas 19 generaciones, toda esa realidad fue el mundo que había creado Dios en esos 6 días, en los 7 primeros días, fue completamente depravado, fue destruido, fue mancillado. Y justamente en una realidad, en un mundo como ese, completamente degenerado, estropeado, como por ejemplo leemos en la Torre de Babel, al final de la Perashat Noah, Dios ya había prometido que no iba a hacer más diluvio, pero confundió sus lenguas, los esparció por el mundo para que no puedan trabajar juntos, porque si había una cualidad que tenía la gente de Babel, y gracias a eso podían llegar a triunfar, era que estaban unidos para hacer el mal. Pero aquí vemos la importancia que tiene la unidad en trabajar todos juntos. Entonces, efectivamente, después de todo esto, aparece el Eitan Aezrahi. Ezrahi quiere decir el ciudadano poderoso, Abraham Avinu. También quiere decir Zerach, es una de las profecías de Bilam, que dice Zerach Kohab de Jacob, es una estrella que surge en el firmamento. También como dice la canción, el nigún del ladino de Abraham Avinu, vio una luz santa en la estrellería que había de nacer Abraham Avinu. Entonces vino ¿para qué? Para rectificar. El judío tiene que venir a rectificar la realidad que está degradada, que está incompleta. Pero sin embargo, cuando Dios creó el mundo, leemos que cada día iba creando algo y decía que era muy bueno, salvo el segundo día. Pero el tercer día dijo que era 2 veces bueno. Y al final, el sexto día, cuando terminó de hacer toda su labor, miró al mundo y dijo que era muy bueno. Como decimos en el Kiddush, la noche de Shabbat, el viernes a la noche, que ese día terminó y dejó de hacer todas las labores. Mikol Melachto, Asher Bara Elohim Lazot. Todas las labores que hizo para crear el mundo y que lo creó para hacer. Eso es algo que uno lo lee, pero si se pone a pensar, dice, ¿cómo puede ser que Dios hizo algo para hacer? Se puede decir que uno hace algo para disfrutar, para usar, para regalar, para vivir, pero crear algo para hacer, efectivamente. Cuando llegó el Shabbat, dice que todo lo que hizo fue para hacer. Dicen los sabios que hacer significa rectificar. O sea, cuando tenemos que hacer algo, construir, cocinar, estudiar, hacer algo para cambiar esa realidad en la que estamos, en realidad lo que decimos, vamos a poner manos a la obra. Obra, por supuesto, viene de la palabra libro, de para, de crear. Pero manos a la obra, ¿qué quiere decir? Que nos preparamos para hacer. La azot. También tiene la misma raíz, la azot, hacer. Entonces, ¿qué significa hacer? Dice Rashi también y todos los sabios, rectificar. Pero, ¿cómo puede ser? Dios hizo un mundo que después había que rectificar.
Sí, había algo que rectificar. Después de ver que todo lo que hizo era bueno y muy bueno, viene el Shabbat, el día del descanso, y el descanso también, ese día de Shabbat, es también parte de los 7 días de la creación. Ese día séptimo creó el descanso, creó el Shabbat. Pero era todo perfecto, era tranquilidad, armonía, placer. Sin embargo, la última palabra que utilizó para describir todo lo que hizo para entrar en Shabbat, para ir a disfrutar de todo eso, era que tenía que hacer. Muchas personas disfrutan cuando hacen cosas. Verdaderamente cuando uno hace, significa que está creando, que está rectificando algo que ya está hecho, porque el ser humano en realidad no crea, sino que cambia la realidad. Y justamente a eso es lo que fue traído Adam Rishon, a rectificar la realidad. ¿Y qué era lo que había en el mundo que le faltaba rectificar? ¿Qué es en toda la creación que él había hecho? Amén, amén, esperanza. ¿Qué es lo que era, que había dejado a Kadosh Baruj Hu en el mundo para que tenía que ser rectificado? ¿Quién me lo puede decir? Todos esos motivos en realidad no existían. Todas esas cosas que ustedes están nombrando ahora no existían antes de el pecado de Adam Rishon. Cuando él dijo Ayer Baraim Loim Lasot, cuando Dios dijo, dice en la Torah, que terminó de hacer toda su creación, todavía Adam Rishon no había pecado. Incluso está correcto lo que decían, que lo que hay que rectificar es el hombre. Pero no solamente el hombre, aunque la rectificación del hombre
implica también rectificar toda la realidad. ¿Pero qué es esa rectificación que había que hacer? El Gan Eden era perfecto, no había mal allí, no había nada que rectificar, salvo algo que vamos a tratar de encontrar. El hombre era perfecto, salvo por un pequeño detalle. El alma es perfecta, fue puesta por Dios, de la esencia de Dios, insufló. Incluso él también no tenía que rectificar razón le cabe, razón le hastía, como dice el Bala Sulam, porque eso es algo que se produjo después del pecado. Pero Dios dejó el mundo con una cosa que había que rectificar, que evidentemente lo hizo pecar, el mismo Dios lo hizo pecar a Adán Arishon, para que esa rectificación se empiece a realizar recién 20 generaciones después. Algo muy simple. Adán Arishon era Arel. Arel quiere decir que no era circunciso. Y eso era lo que había que rectificar. El Brit Kodesh. El Brit Kodesh es algo que fue realizado por primera vez por Abraham, justamente. No tenía instinto del mal. Dios creó el instinto del mal como algo ajeno al hombre. Incluso la serpiente todavía no había entrado en acción. Simplemente el hombre no estaba circuncidado. ¿Y qué es tan importante? ¿Qué es tan terrible la circuncisión y tan que era un objetivo por el cual Dios creó toda la creación? Y que el hombre estaba incircunciso, significa que todo el mundo estaba incircunciso. Todo era muy bueno, pero no era perfecto, había orlá en el mundo. ¿Qué es la orlá? Es esa capa de piel que impide revelar la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Vamos a tratar de comprenderlo. La misión que fue revelada recién cuando Dios le dio la orden a Abraham que se circuncide al final de esta perashá. Hasta ese momento Dios no dijo que se tenía que circuncidar. Pero parece que como Adán Arishon no se dio cuenta en ese momento, entonces le nubló el entendimiento y cometió el pecado de el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si él no hubiera tenido nublado el conocimiento, por más serpiente, por más mujer, cualquier cosa que le digan, él tenía a Dios adelante. Y Dios le había puesto un alma pura y un entendimiento perfecto, todas sus cualidades del corazón perfectas. No tenía ninguna forma de equivocarse, no podía pecar. Pero está escrito que a Kadosh Baruj Hu le cerró el entendimiento y después pasaron todas esas cosas durante 20 generaciones. Entonces la misión del judío, como ustedes ven
este precepto no le fue dado a Adán Rishon en forma explícita, sino que vino 20 generaciones después. La misión del hombre judío es circuncidarse y circuncidar la orlá que hay en el mundo, para así que, ¿qué es lo que pasa cuando uno retira algo que está ocultando? Revela. ¿Qué es lo que revela en el mundo? La divinidad. Como Abraham Avinu se dedicó toda su vida, fue el primer hombre que se dedicó toda su vida a revelar la divinidad y proclamar el nombre del Dios único. Como está dicho, Vaikra Sham Bekel Olam. Dicen los sabios, no dijo Kel Olam, el Dios del mundo, sino que él dijo el Dios mundo. Que el mundo y toda la creación es parte de Dios. Mismo Dios está oculto y hay que revelarlo. Y así pasa lo mismo con el Brit Milá. El Brit Milá se llama Gilui Aatara. Gilui Aatara significa la revelación de la corona. Gilui es corona, Atará quiere decir, Gilui es revelación y Atará es corona. Para entender bien cómo funciona esto de la revelación y el Brit Milá, hay que ver cómo se produce, cómo es de acuerdo con la halajá el Brit Milá. El Brit Milá, la circuncisión tiene dos partes, algo que por supuesto los médicos no tienen ninguna idea de esto. Entonces, la primera parte es efectivamente cortar la piel gruesa, el prepucio, que es la cáscara gruesa y representa en este mundo y en la psique de la persona el mal grosero, el mal burdo, el mal en general evidente. Pero luego hay una segunda parte en que hay una membrana delgada que todavía permanece cubriendo, y rasgar esa membrana delgada se llama Elem Arra, la desaparición del mal. Porque a pesar de que el mal en su parte burda, la parte grosera, desaparece, de todas maneras la corona todavía no se puede revelar, Giluya Atara, porque hay una membrana que es sutil, que es delgada, que todavía está tapando, está cubriendo. Y representa a ese mal que nosotros no podemos percibir, ese mal sutil que hay en el mundo, que impide que se revele la corona. Esa segunda etapa se llama Priya. Priya tiene que ver con la palabra Pru, que es fertilidad también, fructificar, es una de las órdenes que le dio a Adán Rishon, Pru Urbu. Entonces, en cierta medida, y Priya tiene la misma raíz de Paró. Paró, está escrito en Kabbalah, que representa a esas luces tremendas del mundo superior que de repente se revelan en forma explosiva. Entonces, así como para que la mujer fructifique, fertilizar a la mujer, hay que también producir un cierto desgarro. También, así la segunda etapa del Brit Milá es desgarrar esa capa fina. En el corazón, así como Dios nos pidió que también circuncidemos nuestro corazón, tenemos sentimientos groseros, sentimientos toscos, que relativamente son más fáciles de cambiar. En vez de dirigirnos a la idolatría,
dirigirnos a las cosas burdas de este mundo, nos dirigimos a las cosas que verdaderamente valen la pena. Eso es parte de la maduración. Pero sin embargo sigue quedando dentro nuestro, en forma sutil y oculta, como una membrana transparente, aquellas cosas que todavía no nos permiten conectarnos con Dios en forma completa. Entonces cuando se desgarra esa segunda membrana, se revela la corona, y así está dicho que no hay corona sino la corona del Rey. Entonces, ¿qué es lo que se revela al final? ¿Qué es circuncidar al hombre y circuncidar al mundo? Se revela quién es el Rey. Como está dicho, Veía Hashem Lemelech al Kol Haaretz, Vayom Hahu Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad. Y fue Hashem el Rey sobre toda la tierra, y en ese día será Hashem uno y su nombre uno. Entonces, esto está íntimamente ligado con el trabajo de Abraham, de llevar no solamente el nombre de Dios por todos lados, sino de llevar la unicidad de Dios, que es el trabajo del judío, del alma judía. Y eso se revela en el Brit Milá, que es justamente con lo cual termina la perashá Lech Lecha. Esta es la función del judío, rectificar el mundo, revelar la corona. Entonces circuncidar nuestro corazón, circuncidar el mundo, que está simbolizado por el hecho físico de la circuncisión, es revelar que Dios es el Rey del mundo. Entonces, eso era necesario cuando Dios creó a Adán. Entonces, ¿cuánto más después de haber hecho toda una creación donde era todo bueno? Y había una pequeña falla. Y entonces, aparentemente, esa pequeña falla, que Adán Barrillón todavía no tenía claro de que Dios era el Rey. Entonces, no podía hacer algo en contra de su voluntad y comer del árbol. Si Dios le dijo, no comas del árbol, y tiene que ver justamente con lo que dice Rashi. Abraham vino, tenía que irse de su tierra, la tierra que te voy a mostrar. Lech Lecha, ve por ti, para tu beneficio, para tu propio bien. Entonces, no haber comido del fruto le hubiera dado que después en Shabbat hubiera comido no solamente del árbol del conocimiento, sino también del árbol de la vida, que iba a vivir eternamente. Pero Dios, así como dejó esa orlá que tapaba la corona, también era como una orlá que tapó su entendimiento, y el origen del Yesod está en Keter, pasa por Tiferet, que es el corazón, pero su origen principal está en Daat de Keter, y el Daat Elión es Keter Elión, la corona suprema. Entonces, si en esa época había que rectificar, cuánto más después de 19 generaciones, que no solamente no rectificaron el mundo, sino que lo estropearon más, lo degradaron, lo pervirtieron. Entonces ya no era suficiente que venga una persona cualquiera, sino que tenía que venir Abraham Avinu, alguien que esté dispuesto a sacrificar su vida por la tarea, para proclamar el nombre del Dios uno, que es el Olam, y así revelar la corona, revelar quién es el Rey. Entonces, al final, en mérito de toda esta perashá Lech Lecha, desde que se fue de la tierra hasta la circuncisión, hubo algo en el medio que sucedió, que es un pacto previo al pacto de la circuncisión, que es el pacto de la tierra. Cuando Akadosh Baruj Hu le dijo, ve a la tierra que te voy a mostrar, Dios le prometió
que esa tierra iba a ser de él. Y cuando Dios hace una promesa en hebreo, en realidad no es la palabra exactamente promesa, sino que le aseguró, hizo una aftajá. Maftías, cuando uno dice ani maftías, digo yo te aseguro que eso va a ser así. Y entonces comienza con la primera mitzvah del Lech Lechá y termina la perashá con la novena mitzvah de la circuncisión. Pero en el medio hay un tema principal que es otro trabajo que viene implícito en todo lo que está diciéndole Abraham, que es acerca de la integridad de la tierra de Israel. Que la tierra de Israel era desde Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Y así es como dice la profecía, que en el futuro se va nuevamente a hacer la tierra de Israel desde el gran río de Egipto, el Nilo, hasta el gran río de Éufrates, que es donde cruzó Abraham Avino. Entonces, Dios le aseguró que esos iban a ser los límites, que a su vez iban a ser los límites de seguridad que había que mantener. Para que la tierra esté segura, había que mantener esos límites. Entonces, lo primero en la acción, lo último en la acción es lo primero en el pensamiento. Entonces, todo judío, todo descendiente de Abraham, y por supuesto todo aquel que quiera pertenecer al pueblo judío, tiene que tener presente esto en mente. Que hay muchas cosas en el intermedio, en el medio, desde cuando uno empieza a hacer algo hasta el objetivo final. Pero para llegar a ese objetivo tiene que tener en mente la imagen, el mapa de la tierra de Israel, que es el objetivo final. Por eso, el primer pacto que realiza Dios con Abraham es el de la tierra de Israel, y luego viene el Brit Milá. Entonces, este es más o menos en resumen lo que pasa en toda la perashá. Les invito a ver dentro de una Torah traducida de forma correcta todo lo que sucede en el medio. Pero en definitiva Hashem eligió a un judío que pasó una prueba que no figura en la Torah, como dijimos antes, que salió de Ur Kasdim, y lo eligió porque si pasó esa prueba sabía que todas las demás pruebas las iba a pasar, hasta el sacrificio de su hijo. Entonces por eso Abraham mereció ser el iniciador de un pueblo cuya tarea es circuncidar la realidad, el mundo que Dios creó, para rectificarlo, porque Dios creó para hacer. Entonces, Dios creó a Adán para hacer, para rectificar lo que existe. Y aunque parezca muy bueno, igual había que rectificar. Por eso le dijo, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Y allí te haré un gran pueblo. Todo eso, ¿dónde se iba a concretar? En la tierra de Israel. Porque toda la bendición está conectada con la tierra de Israel. Y como todo es del cielo, todo está programado desde el cielo, esto que estoy relatándole a ustedes, esta meditación, fue dicha por el Rav Ginsburg un Motzei Shabbat del 7 de Mar Heshvan, Zain Mar Heshvan. Hoy estamos en el 3, nosotros ya estamos en el 4 de Mar Heshvan, así que dentro de unos pocos días va a suceder esto que les voy a decir. El día Zain de Mar Heshvan es el día 37 del año. Y allí comenzamos a pedir en nuestras tefilot tal umatar y braja, rocío y lluvia. Hasta ahora,
En el verano, en Israel no se pide por lluvia, se pide por brajá, por bendición. Y las plantas viven del rocío que viene de arriba. Entonces, durante todo el año, hasta la última festividad que es Shmini Atzeret, allí pedimos por lluvia. Pero de todas maneras, pedimos por una lluvia que nos dé la brajá de la lluvia. Pero todavía esperamos 15 días para pedir que esa lluvia se haga realidad, baje a la práctica. En esos 15 días, ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos que cuando los Yudim venían hasta la tierra de Israel, hasta Yerushalayim, para hacer la fiesta de Sukkot, después para volver, tardaban 15 días en volver hasta la frontera más alejada, que era justamente ahí en el Éufrates, para viajar desde el Beit HaMikdash hasta el Éufrates. Entonces por eso los Jajamim dijeron que había que esperar 15 días para pedir que esa lluvia se produzca en forma real. Entonces, nuevamente vemos cómo ese lugar es el extremo, es uno de los límites seguros de la tierra de Israel. Tanto seguro porque Dios lo aseguró, como que es un límite seguro para defendernos de nuestros enemigos. Y también es un tiempo prudencial seguro para que la gente pueda ir hasta allí, hasta el final de la tierra de Israel, hasta donde está el Éufrates, sin tener problemas en el camino. Entonces, nosotros vemos que la palabra Geshem quiere decir lluvia. Y de la palabra Geshem viene la palabra Gashmiut. Gashmiut significa materialismo. Entonces vemos como espiritual, que en hebreo, vamos a poner aquí entonces lo que acabamos de poner, Gilui Atara, revelación de la corona. Entonces, les he estado diciendo que por un lado tenemos el concepto de Geshem, Geshem quiere decir lluvia, y Gashmiut quiere decir materialidad materialismo o materialidad. Por otro lado, Ruach quiere decir viento o aire, independientemente de que es el nombre de uno de los niveles del alma. Y de la palabra Ruach viene Ruhaniut, que quiere decir espiritualidad. Entonces, durante todo el verano, le pedimos a Hashem que nos mande viento y solamente rocío. Incluso durante todas las fiestas de Tishrei nos conectamos espiritualmente con Dios y hacemos teshuvá y tratamos de que Dios haga un buen decreto y nos dé todo lo que necesitamos para dar todo el año. Y el último día de las festividades en Shmini Atzeret, hacemos la tefilá para que mande la lluvia. Y decimos, Mashir
Arruach Umorid Ageshem. Le decimos Mashir Arruach Umorid Ageshem. ¿Qué significa esto? Retira el viento y baja la lluvia. Entonces, quiere decir, todo lo espiritual que vuelva a su raíz, y a todo lo que nosotros trabajamos expresamente que vuelva a su raíz, y trabaje allí, y que baje la lluvia, que se transforme en material. ¿Qué diferencia entre el viento y la lluvia? El agua está disuelta en el viento y no la vemos. Es el concepto de lo que es espiritual, aquello que no se ve. En cambio, la lluvia que es también el agua que va cayendo en el aire, pero que tiene gotas, son todas muchas gotas juntas. Después de pasar por un intermediario que es la nube, que son gotas que están todas juntas y que flotan en el aire. Pero llega un momento en que la masa crítica de esa gota es tan grande que actúa sobre ella la fuerza de gravedad y cae a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos en realidad? Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos mande más materialidad, que nos mande más de eso que Él creó durante los 6 días, para que nosotros podamos revelar en ella quién es el Rey. Por eso le pedimos que nos dé bendición en todas las cosas. Entonces, eso pasa el día 22 de Tishrei en Shmini Atzeret. Después, hasta el 30 son 8 días, y hasta el 7 de Heshvan son otros 7 días, son 15 días después de eso. En otra tefilá, en otra de las oraciones del Shemona Esrei, cambiamos, en vez de brajá, pedimos tal umatar li brajá, que haya rocío y matar. Matar es una lluvia que es muy fuerte. Entonces, para que llueva mucho, y durante todo el invierno, que es la época en que cae la lluvia aquí en Israel, se junten todas las aguas que nos van a dar vida, que van a regar la tierra para que florezca todo. No sé si estuvieron ustedes alguna vez en Israel. En Israel, en otoño, es cuando todo se pone verde. En primavera, después de todo el invierno también, hay mucho verdor, pero enseguida en el verano todo se seca. Y otoño, incluso un poco antes de que empiezan a salir, que vengan las primeras lluvias, ya empieza a ponerse todo verde. Sí. Lloré. En español lloré quiere decir llorar, ¿no? Es como que Dios llora, pero no, llora de alegría, porque cuando está escrito que la lluvia es bendición, siempre decimos, está escrito que cuando uno ve lluvia, dijo el Baal Shem Tov, que hay que decir que dice el Baal Shem Tov que es bendición. Por eso el Rebbe nunca usaba paraguas, porque decía que él no iba a usar algo que lo único que servía era para protegerse de una bendición, no sirve para otra cosa. Entonces, decimos el 7 de Heshvan, dentro de 3 días, decimos que por favor deje de mandar viento solo, que el agua que hay en ese viento que se transforme en material. Entonces, para eso hay que esperar hasta llegar hasta el límite de la tierra de Israel. Y en nuestra época, la tierra de Israel no está en poder completamente del pueblo de Israel,
Incluso donde está el pueblo está dominado por un gobierno que no respeta la Torá. De todas maneras, los límites de la tierra de Israel son mucho mayores que los que se ven en los mapas del Israel actual. Y hasta que la tierra de Israel no llegue hasta sus límites verdaderos, no va a recibir la bendición como corresponde. Y tampoco, como decíamos antes, que Abraham vino, él iba a ser bendecido, pero a su vez, él iba a bendecir a los demás. Y se iban a bendecir todos los que lo bendigan. Entonces, hasta que no se complete todo eso no, hasta que la tierra de Israel no esté completa, bajo las manos de Dios y del pueblo de Israel, entonces toda esa lluvia no va a traer la bendición completa como corresponde. Dice, habíamos dicho antes que cuando Dios nos mandó a la tierra que le mostrara a él, le dijo, y te haré un gran pueblo y te bendeciré. Dice Rashi que te bendeciré, significa que te voy a dar dinero físico, mamón, se dice en hebreo. Entonces, por eso, el judío le importa mucho el dinero. Cuando no se dedica a la Torá y a la tierra de Israel, y el dinero no se dedica a las mitzvot, entonces ese dinero se transforma como el agua que cae en la piedra estéril, hace crecer todo tipo de animales extraños. En cambio, cuando cae en la tierra verdadera, en la razón de Hashem, el agua hace crecer toda la vida, como pasaba en el Gan Eden. Entonces, dice el Rav Ginsburg que aquel que le importa el dinero, significa que le importa la tierra de Israel. Una de las confusiones que hay hoy en día es que hay algunos que piensan que se puede tener dinero sin la tierra de Israel. Y es verdad, se puede hacer dinero, pero hay que ver de dónde viene ese dinero. Si viene del lado de la pureza o del lado de la impureza. Porque el dinero, para que sea como la lluvia que trae bendición, tiene que venir en el momento oportuno. Por eso nosotros le pedimos a Hashem que traiga la lluvia ahora y no antes. Porque cuando la lluvia cae fuera del lugar, entonces no es bendición. Como sucedía cuando llueve en la azúcar. Este año, por suerte, aquí en la tierra de Israel, llovió un poquito en la azúcar a la mañana, pero en realidad tuvimos un Sukkot muy lindo. ¿No es cierto, Trini? Estuvo lindo el Sukkot. Entonces, la bendición, la verdadera bendición de la lluvia, es esa bendición que comprende a todas las bendiciones. Y entonces eso depende de que podamos tener en nuestras manos a la tierra de Israel completa, que es Eretz Amuftahat, la tierra prometida. Eretz Amuftahat, la tierra que nos aseguró Hashem, y en la cual el pueblo de Israel está seguro. Como dijo el Rebbe, que no hay ningún lugar más seguro que la tierra de Israel, y así se cumplió. Pero tiene que ser esa tierra de Israel, que es desde el río Nilo hasta el Éufrates. Y entonces, acá vemos dos formas de bendición. Una, la que nosotros pedimos que sea en forma potencial, que se vaya preparando, y otra que sea en la práctica, que nosotros la podamos ver. Por eso, el Rebbe siempre bendice, esta es la bendición con la que queremos bendecirlos ahora y posiblemente terminar la clase. Tenía muchas cosas para decir de la Risa, del Zohar, pero ya mi garganta
está en las últimas gotas de nafta. Quiero terminar con algo mucho más fuerte que el Zohar y con el Arizal, que es la bendición del Rebbe, que el Rebbe dice siempre que tengan todos bendición de sustento, que tengan todos salud, muchos años de vida, familias, paz en el hogar, hijos, mucho dinero, y que todo eso sea Betov Anireve Anigle, y que todo ese bien sea también que se pueda ver y que esté revelado. Entonces, para todo esto, para que se revele la bendición de Akadosh Baruj Hu, Abraham vino a Bar, por eso se llama Abraham a Ibrí, porque cruzó el río, que todos tengamos la fuerza para cruzar desde la voluntad nuestra hasta la voluntad de Dios, desde la tierra en que uno nació hasta la tierra que Dios nos va a mostrar. Y Baruch Hashem, Dios ya se la mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros ya sabemos dónde es, ya sabemos cuál es, ya sabemos cuál es la forma que Dios nos dio para que eso esté en nuestras manos y dé bendición, y que no solamente dé bendición al pueblo de Israel, sino que dé bendición a todos los pueblos, con la llegada de la redención y el Mashiach y la revelación de Dios en este mundo a partir de lo material, en esta dirá de Tachtonim, en este mundo inferior, donde Dios quiere vivir, con el trabajo de todos nosotros, los judíos, los que tienen alma judía y todavía no se reveló. La conversión es también, una parte fundamental de la conversión es el Brit Milá, y donde uno entonces tiene que tener una de las intenciones fundamentales de las Kavanot, es que todos los actos que uno realiza tienen que ser con la intención de revelar la corona, de tener el Brit Milá, el pacto de la Milá, el pacto de la palabra y el pacto de la circuncisión, como estudiamos en la Parashat Noah, el secreto de Hashmal, que podamos revelar la corona para que el rey venga, ponga su cabeza y todos lo podamos ver. Betov Anireve Anigle, Rajaga Tlajá, nos vemos mañana y bendiciones desde la tierra de Israel.
He is a God in the